Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente. Aquí transmitiendo para nuestras plataformas de redes sociales. Y como siempre, pues tenemos un invitado de lujo, pero antes de darlo a conocer, pues me va a dar mucho gusto presentar a nuestro colaborador Felipe Manzanares. Felipe, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estimado Víctor, gusto saludarte. Acá estamos listos desde Culiacán para estas entrevistas en R Noticias tan interesantes. Gracias por la invitación. Bien, pues aquí tenemos al exalcalde Edgar González Atarain. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, a Felipe Manzanares desde Culiacán, que siempre está al pendiente aquí de este tema, la colaboración, y a Roger en los controles. Un saludo a todos. Bueno, pues hoy vamos a darle, ventilar un tema que es un tanto, pues en boga, un tanto caliente, que tiene que ver con el fallo de un tribunal a favor del Club Venados de Mazatlán por una suma de 13.8 millones de pesos debido a la violación de sus derechos en el Estadio Teodoro Mariscal. Edgar, buenas tardes, y la preguntarte así, pues a bote pronto, tú estuviste un buen tiempo en esta administración y seguramente pues te tocó ver este tema. ¿Esperabas el desenlace o confiabas en que el equipo jurídico del ayuntamiento podría ganar el caso? No, muy complicado, Víctor. Eso ocurrió en el 2018. Yo me enteré, en aquel entonces yo era diputado local, y cuando eso ocurrió, creo que acababan de entrar en la administración pública. En aquel entonces iba tomando protesta ahí el exalcalde Guillermo. Y luego Luis Guillermo Benítez. Ocurrió ese hecho que obviamente se convirtió inmediatamente en una demanda para el municipio, contra el municipio. Que luego constaté yo al tiempo, cuando yo llego a los años, llego al ayuntamiento y veo que esa demanda no se contestó en tiempo y forma. Es decir, pues se fueron lisos y ya no. Los dejaron ir, no sé cuál sea el motivo. Lo cierto es que como esa demanda, Víctor, Felipe, pues hay muchos en Mazatlán. Yo siendo alcalde exponía, incluso hicimos un portal de todas las demandas que tienen mucha antigüedad, que tienen muchos años, que a través de muchos trienios se fueron acumulando, y algunas por descuido. De pronto, por ejemplo, hay muchas de pavimentaciones de avenidas, trazos de avenidas que no fueron indemnizadas en su momento y que se convirtieron en demanda. O pues de pronto se apropiaban de el gobierno de algún área para hacer algún tema de construcción, de desarrollo, y obviamente no se hacían las indemnizaciones debidas y se terminan en demanda. Algunas creadas a propósito y otras pues son reales. De todo tipo hay ahí. Esta es una de ellas, que en aquel entonces, cuando yo llegué al ayuntamiento, me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con ese tema? Ya está próximo a salir. Esos son temas que van quedando ahí en el olvido de pronto, y cuando ni menos piensas y esperas, te cae un cobro millonario, como es el caso, ¿no? Creo que están cobrando 13 millones de pesos, que tiene que ver con los intereses, actualizaciones, y pues es el cuento de nunca acabar. Mazatlán año con año paga muchísimos millones en demandas, a veces creadas por, insisto, a propósito, y otras veces por la inexperiencia, el desconocimiento. Pero quien termina pagando eso, pues es el pueblo de Mazatlán, porque finalmente se paga con los impuestos de la población, no los paga el funcionario. Eso es lo peor. Entonces es un tema complicado, que de por sí Mazatlán tiene las finanzas muy ajustadas, no está así que digas tan pues tan fuerte como administración. Tiene muchos problemas que los vemos a diario: el tema del drenaje, el tema del agua potable, el asunto de la movilidad, las vialidades.
y muchos más que te puedo mencionar, pero si no te ajusta el recurso para sacar adelante los problemas del servicio público, de la obra pública, pues menos te va a ajustar con ese tipo de demandas. En la presentación de ese portal que tú lo presentaste hasta los medios de comunicación, que me acuerdo, ¿a cuánto sumaba el monto de las demandas y en qué periodo fue donde se notó un disparo? Eso ha venido desde los años, hay registro ahí de demandas desde el año 98, 97, donde se disparó mucho, fue por allá en el 16-17, en el 2016-17 se disparó bastante, yo lo presentaba en aquel entonces ese tema, y luego obviamente muchos de esos temas que se acumulan sobrepasan los 1,000 millones de pesos en demandas, de todo el acumulado que ha habido en el pasado. Yo lo explicaba mucho, se molestaron bastante, me acuerdo cuando yo saqué a la luz pública todos esos números, porque había mucho negocio escondido ahí. E incluso yo le señalaba que algunos tribunales se prestaban a eso, que algunas pues autoridades del Poder Judicial se estaban prestando. En aquel entonces yo lo señalé así, porque pues qué casualidad que le daban celeridad a muchos temas que eran contra el gobierno, que eran contra el municipio. Entonces, y cuando el municipio tenía algo que cobrar a favor, ahí lo veían con lentitud. Entonces señalábamos ese tema porque, pues obviamente te desangra, Víctor, es muy complicado. Mira, yo recuerdo en aquel entonces platiqué con los propietarios que demandaron sobre este tema del estadio y les decía, oigan, acudiendo a su buena voluntad, vamos dejando eso de lado, hombre, olvídense de esa demanda, pero es que perdimos, pero nosotras han ganado y mucho. Entonces yo apelé a esa voluntad, no lo logré, o sea, la verdad me dijeron, no, pues es dinero y es demanda y pues nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente tienen aunque lo tienen en comodato, un bien que es del municipio, que es el estadio, pues dije, más para adelante tendrán para ganar mucho más que eso, ¿no? Entonces, pero en una buena, ya perdido el caso, pues en una buena plática, queríamos ahí acomodar las cosas a favor del pueblo, que se olvidaran de ese tema, pero pues ya dinero ganado, ¿tú crees que lo van a soltar? Ya no. Entonces, no se pudo dar ese tema. Felipe Manzanares, vamos contigo para tu siguiente pregunta. Bueno, aprovechando la presencia en el estudio de Edgar González Ataray, a quien saludo, y me gustaría preguntarte, Edgar, ¿cómo ves el tema, si me permiten poner otro tema en la mesa, cómo ves lo que está pasando en este momento en Sinaloa respecto de que pareciera que la agenda política de todos los partidos, pero principalmente la de Morena porque es la más efervescente, pero la agenda política no va en sintonía con la agenda pública? Es decir, la agenda de los políticos, de los que quieren gobernar, reelegirse, en fin, no va a tono con lo que le duele a la gente, con lo que le preocupa a los sinaloenses, y a mí me llama la atención este tema. Veo una efervescencia en los que quieren ser coordinadores estatales de la defensa de la 4T, de la soberanía nacional, pero escuchas temas. Hoy en la mañana escuchaba, por ejemplo, a Estrella Palacios, alcaldesa con licencia, y decía que pues ella dejó muy buenos resultados y logros en Mazatlán, y que como es tiempo de mujeres, pues ella, aunque haya gobernado año y medio, pues ella cree que tiene los méritos suficientes para ser gobernadora o candidata a la gobernadora. Y veo por allá a un Ricardo Madrid con un dispendio de recursos, Edgar, contratando y pagando anuncios espectaculares, increíble, en menos de 1 kilómetro, 3 grandes anuncios espectaculares. Esos son los que vi, más los que están en todo el estado. Y dices tú, pues ¿qué no entienden los políticos? Que la gente no quiere eso,
Y te pregunto a ti, y termino mi pregunta y mi reflexión, Víctor, a ti que te tocó estabilizar precisamente el gobierno de Mazatlán después de la salida del químico Benítez, que te tocó estabilizar ese paciente y que me parece que por el trabajo que hiciste generaste las condiciones para el triunfo de la alcaldesa Estrella Palacios. Me parece que los políticos de Morena, porque son los más visibles, andan con su agenda, pero es una agenda muy distinta a la de la gente. ¿Qué opinas? Es correcto, Felipe. La verdad que yo igual coincido contigo, veo esta agenda muy distinta a la que el pueblo quiere y a la que la opinión pública está esperando de la clase política. Mira, no sé por qué se les dificulta, a nivel, ahora sí que de manera general, de pronto se le dificulta a muchos políticos el aceptar la realidad de lo que está pasando. Vemos muchos movimiento, mucha efervescencia, pero poca efectividad en cuanto a los temas que le urgen a la ciudadanía. Yo no escucho prácticamente a muy pocos, no voy a dar nombres, pero a muy pocos escucho hablando del tema de la violencia, del problema de la economía de nuestro estado, que va, quiérase o no, reconózcase o no, tiene crisis, tiene problemas, serios problemas, y que obviamente se tiene que trabajar muy duro en ello. Pero aún algunos dicen, porque yo les he preguntado, he cuestionado a algunos, me dicen, es que no es tiempo de presentar propuestas. Y estamos de acuerdo, no es tiempo de presentar propuestas porque no estamos en campaña, pero sí es momento de señalar los problemas que aquejan a Sinaloa, que tienen que ver incluso más allá de la obra pública, que sí urge en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos municipios. Lo más urgente pues es el tema de qué se va a hacer en materia de seguridad pública para mejorar la percepción y de qué se va a hacer para poder restablecer y recuperar los empleos perdidos y el tema de los negocios que han venido cerrando. Se dificulta de pronto hablar mucho de eso cuando la gente te lo va a agradecer si eres sincero, si le hablas con la verdad, si realmente asumes el rol que la gente quiere de la clase política. Estoy de acuerdo contigo, falta mucho por hacer en esa materia, pero sobre todo, mira, de nada sirve que hables de los logros que como persona tienes o como gobernante tienes, porque es tu obligación, o sea, hacerlo. Es tu obligación atender los problemas, para eso votaron por ti. No es un favor que le estás haciendo a la población. Es tu obligación el poder resolver parte de la problemática, si no todo, porque es difícil, sí parte de la problemática, pero también es tu obligación reconocer que tienes un problema en tu municipio, en tu estado, y pues por lo menos que le digas a la población, oye, no puedo con ese tema, sí sé que está el problema, buscaré cómo resolverlo, hago todo lo posible por resolverlo, pero por lo menos lo reconozco y sé que está ahí, me solidarizo con la gente. Esa parte le falta mucho, pues. Entonces, yo coincido, este tema se le da mucha vuelta, decimos comúnmente, de pronto vemos que hay muchos que andan por la orilla del cerco, pero no se meten a la problemática de lleno. Yo en lo particular, pues una característica que tengo es que hablo a veces de más y luego me meto en problemas porque pues no les gusta que uno hable las cosas tal como son, pero coincido totalmente. Y pues imagínate el verdadero problema, el conflicto que se meten ustedes a la hora de comunicarle a la gente que necesita una idea clara de lo que se tiene que hacer precisamente pues para aliviar sus frustraciones cuando ve que todos los impuestos que él paga se destinan para pagar demandas, para pagar excesos de los funcionarios y que cada vez el presupuesto que se aprueba está quedando muy chico, sobre todo cuando el crecimiento de la ciudad está prácticamente imparable y ese crecimiento que se tiene que dar pues requiere que
la red de infraestructura de servicios públicos se tiene que extender. Y el presupuesto de que le llega de la Federación, del gobierno del Estado, pues está prácticamente cada vez más recortado, y ahí se refleja, por ejemplo, en una obra donde era la Secretaría de Seguridad Pública, el centro de usos deportivos, ese Marco Verde, que nomás se hizo el banderazo, pero ahí está como una obra pues que todavía no arranca. Exacto. Entonces, pequeños elefantitos blancos. Ahí realmente, pues, ¿qué se tiene que hacer? Precisamente, y luego sobre todo, ahora que los actores políticos pues van a tener que hablar, platicar con la gente, Edgar, para decirle, bueno, pues mira, tenemos, y como está frustrado, ¿cómo convencerlo de que pues sí va a haber alivio, pero ¿cuándo? Así es. Sobre todo tiene que haber más acciones, Víctor. Menos palabrería, menos rollo, más acciones. Te pongo un ejemplo. Los gobiernos gastan mucho en publicidad, gastan mucho dinero. ¿Tú ves? Ahí están los portales. Sí. Cómo se han venido duplicando, triplicando el gasto en publicidad. Cuando la mejor publicidad que te puedes hacer como gobierno, pues es trabajando, es resolviéndole a la gente. Entonces, yo creo que está mal enfocado el concepto del para qué quieres el gobierno. La curva del aprendizaje, yo siempre lo he insistido y siempre lo he dicho, es costosísima. Le cuesta bastante al pueblo, porque pues empiezas con las ocurrencias. Dice un dicho, que no estoy de acuerdo con él, en el tema de gobernabilidad, que echando a perder se aprende. ¿Y qué culpa tiene el pueblo que eches a perder con su recurso, con su dinero, que tanta falta hace? Entonces, en ese esquema, creo que los mejores perfiles tienen que, de manera exhaustiva, tienen que buscarse. No solamente es el más carismático, no solamente es el que más publicidad tiene, el que más espectaculares, como dice nuestro amigo Manzanares, va colocando a través del estado o de la ciudad, sino aquel que tiene de verdad pues una conocimiento del cómo va a poder entrarle a los temas y a los problemas. Si no tienes soluciones claras, si no alcanzas a ver la problemática, pues estás perdido, y lo único que estás haciendo es tratar de engañar a la gente a través de una imagen que obviamente a veces te la compra la gente, digo, pues indebidamente, pero la gente la compra de pronto, y luego vienen los problemas, y luego viene el resultado, y vienen las quejas, viene el arrepentimiento, y es demasiado tarde, y otra vez otro trienio y vuelves a iniciar otra vez. Entonces, yo creo que ahí pues ya hay un cansancio, ¿no?, en ese tema, y se tiene que ser más estricto. Felipe Manzanares, volvemos contigo. Oye, pues me encanta escuchar a Edgar González y retomo sus palabras. Habla de cansancio y coincido, hay un cansancio en la sociedad, en la gente, porque quiere buenos gobernantes del partido político que sea. Y tocabas un tema, estimado Edgar, muy importante, los perfiles. Te quiero hacer una pregunta, con tu experiencia política, con tu experiencia en la función pública, de los 13 apóstoles de la 4T, estos 13 apóstoles que dicen que van a defender la soberanía de México, cuando yo no veo ni un inminente riesgo de que nos vayan a invadir o nos vaya Estados Unidos a causar un daño, sino todo lo contrario, veo una buena colaboración entre nuestros países. Pero de estos 13 apóstoles de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, ¿quiénes son objetivamente, independientemente de tu simpatía personal, quiénes son? Dame 3 buenos perfiles de estos 13 apóstoles, o no sé si me quieras dar más perfiles, que en verdad sí tengan la experticia, la formación, los méritos, las capacidades demostradas,
en el ejercicio de la política y de la administración pública como para decir, yo sí tengo las credenciales suficientes para ser gobernadora de Sinaloa o para ser gobernador? ¿Quiénes son esos tres perfiles? Te pido tres, pero si hay más, pues adelante, que tú consideras que son idóneos o son los mejores para, en su llegado el momento, el próximo año puedan competir por la gubernatura. Bueno, me lo pone muy difícil. A completarte tres perfiles no está fácil. La experiencia, te puedo hablar por la experiencia de dos perfiles. Uno, obviamente, por eso estoy apoyando, por eso estoy en este movimiento, porque no llegué por ocurrencia, sino por un tema de un proyecto muy definido en este asunto. Es el de Imelda Castro. Y otro perfil que tiene, obviamente, una serie de pues asuntos que resolver con una serie de demandas que le han interpuesto, pero que no se le niega su perfil, su capacidad, que es Gerardo Vargas. Hay que decirlo tal cual. Son perfiles que ya tienen experiencia y no le puedes negar. Fue secretario general de gobierno, ha sido funcionario municipal, alcalde, ha estado en cargos, el caso de la senadora Imelda, senadora con licencia, de igual manera, pero sobre todo porque en el caso de la senadora trae una claridad en los temas y ha venido buscando perfiles que colaboren, que le ayuden en su momento crear una plataforma idónea, ¿no? No es momento ahorita, no es la etapa en la que tienes que hablar, yo lo decía hace rato, de un proyecto ya terminado, pero en su momento lo vas a ver. Entonces yo me quedaría con esos dos perfiles, no me alcanza para más. Edgar González, ahorita que estamos hablando del tema de perfiles de aspirantes para la coordinación de la defensa de la 4T aquí en Sinaloa, tenemos que pues la puntera va en marcha, va avanzando bastante fuerte, pero sí lo cierto es que también pues hay personalidades ahí que también forman parte de un sector, de un grupo de interés político pues muy fuerte que seguramente tratarán de meterse también en la carrera muy, muy fuerte. Tenemos entendido por ahí que hay algunas demandas de tipo interpuestas ante los tribunales electorales, y creo que son algo, es bueno el número. ¿Crees que tú que en un momento dado eso lo pudiera impedir para que, como motivo para poderle decirle, pues ya no vas porque hay esto? ¿Cómo están manejando ustedes este tema al interior del cuarto de guerra de Imelda? Claro que sí. No, mire, no le veo problema, Víctor, te lo digo de manera sincera, porque entonces paralizarías todo un proceso. Hay cosas que sí le meten más ruido, lo decía ahorita Felipe con el tema de espectaculares. No estamos viendo en el caso de la senadora con licencia Imelda Castro ese sentido, pero obviamente ella en su momento, teniendo el nombramiento de senadora, pues realizó un trabajo de acercamiento de asambleas informativas y obviamente apresuró el paso en esa materia de recorrer el estado de Sinaloa, pero de eso a que realmente le impidan no le veo yo problema. O sea, no hay ese tema. Hoy en día, una vez aperturado el proceso, una vez que se inscribieron, pues ya tiene ahí, igual lo decía Felipe, ya tiene la convocatoria, lo que sí se puede y lo que no se puede. Entonces ya te tienes que apegar a lo que dice la convocatoria. Ahora sí tienes que ser más cuidadoso en este tema. Y quien ahorita en esta convocatoria no se apegue, pues obviamente sí se metería en ese tipo de embrollos ahí, de asuntos que le pueden complicar. Pero Imelda ha sido ya en este proceso muy respetuosa y está llevando las cosas muy tranquila. Ha hecho un buen contacto con la ciudadanía, ha subido bastante en las encuestas.
no encuestas pagadas por ellas, son encuestas diversas que algunos medios, algunos portales, que algunas casas encuestadoras han estado publicando. Y esa es la parte importante, en el poder estar en el nivel de conocimiento de la ciudadanía, que es el trabajo que se tiene que realizar en ese momento, darte a conocer, porque pues primero para que te apoyen hay que darse a conocer, y creo que ha subido bastante, está en un 56% a nivel de conocimiento, que es muy bueno, es la que trae más efectivo ese tema, y la mayor parte de ese conocimiento que ella trae se convierte también en positivos al momento de el ver si la apoyarías o no la apoyarías en su momento. Entonces, trae mucho positivo, el negativo no la mete en problemas, y creo que ha seguido creciendo y va a seguir creciendo. A veces los temas mediáticos que se han dado, de jaloneos, de denuncias, de demandas, le han favorecido al final de cuentas, porque pues estabas en la etapa de darte a conocer, y desgraciadamente ese tipo de cosas corren muy rápido, a veces a favor, a veces en contra, pero en este caso fue a favor. Bien, pues ya en el tiempo se está acercando, el tiempo de cierre, pues cerramos contigo, Felipe, esta ronda, esta sesión de entrevista con Edgar González Atray. Muchas gracias, Víctor. Fíjate que pues coincidiendo con la opinión de Edgar de los perfiles, voy a continuar con ese tema. Finalmente te preguntaría, Edgar, en el análisis que nosotros traemos, tú sabes que nos dedicamos a la consultoría política, en el análisis que traemos, nosotros consideramos que hay de estos 13 apóstoles de la 4T, hay 10 claros rochistas, 10 claros aspirantes a la coordinación estatal que salen del grupo del gobernador con licencia. Esos son rochistas, eso es muy claro, es de dominio público. A esta altura es infantil pensar que alguien cercano, un ahijado del gobernador o ahijada, o a un exsecretario, o alguien que colaboró desde el Poder Legislativo con las estrategias políticas del gobernador, diga que no es rochista. Sería desleal y sería una persona malagradecida. Pero la pregunta es la siguiente, no se puede ser parte de la solución si se es parte del problema. Y en el análisis político, el problema por el que atraviesa Sinaloa, todos los compañeros analistas políticos, de una manera clara, se lo abonan al gobernador con licencia. Entonces, nosotros creemos que, y termino la reflexión, que sería un grave error, Edgar, de tu partido, postular un rochista a la candidatura a la gubernatura. Imagínate el escenario, no solamente que la gente sabe quién es responsable de lo que es responsable, imagínate el escenario de que finalmente el gobierno de los Estados Unidos proceda en contra del gobernador y sus colaboradores acusados, o que el propio gobierno de México termine extraditando al gobernador Rocha Moya y sus colaboradores. Sería un golpe demoledor para Morena. Entonces aquí la pregunta que yo te hago finalmente es, de estos 13 apóstoles de la 4T, ¿quiénes son los que tú consideras claudistas? ¿Quiénes son los no rochistas, vaya, de estos 13 aspirantes, hombres y mujeres? Bueno, también es muy difícil esa pregunta porque tú lo dijiste. De una u otra forma, todos hemos tenido una relación, unos más agradecidos que otros, unos más beneficiados que otros, pero de una forma no puedes borrar el pasado, no puedes engañar o tratar de engañar a la gente. Y obviamente en el pasado, por ejemplo, todos de una u otra forma tienen una relación con el exgobernador o con el gobernador con licencia, vamos a decirlo así, incluyéndome yo, ¿no? En ese sentido. Pero obviamente ya en el nuevo proyecto, en el nuevo momento que se está viviendo, pues tienes que traer un proyecto propio. Y no porque digas, oye, me quema el otro o quiero deslindarme del otro, no, simple y sencillamente porque yo siempre he sido de la idea que no es bueno, en ninguna circunstancia es bueno
que se den los maximatos, que se den ese tipo de situación de querer gobernar más allá de tu periodo. En ningún partido, en ningún momento eso es correcto, porque entonces ya no eres auténtico, ya no es tu proyecto. Entonces, en esta etapa, lo que sí te puedo decir con claridad es que Imelda trae un proyecto propio, no tratando de desligarse o deslindarse del pasado, eso es otra cosa, pero trae un proyecto propio, trae un proyecto claro, y obviamente con los temas que le urgen a los sinaloenses. En eso sí te puedo decir que con claridad. Lo demás desconozco porque no estoy yo en interacción con los demás actores. Con quien sí estoy en esa interacción y esa comunicación constante, pues es con Imelda Castro, ¿no? Y con ella, pues te puedo hablar ya con elementos reales. Así la situación. Lo otro, pues yo espero que también traigan su proyecto propio. Insisto, y no porque tengan que olvidarse o arrancarse parte del pasado, sino porque es lo que siempre debe ocurrir. Un político debe traer su propio proyecto. Cuando traes un proyecto, por eso tampoco coincido con los padrinazgos, cuando traes un proyecto y una línea atrás de ti, pues ya no eres tú, ya no eres auténtico. Ya ahí prácticamente estás nada más actuando como gerente o actuando como representante. Esa parte se debe determinar. Yo no coincido en que ese tipo de política se siga dando, ¿no? Me quedo con el tema de Imelda. Imelda Castro trae un proyecto claro en eso. Bien, pues llegó el momento de despedirnos y agradecerte mucho por la oportunidad de esta entrevista y de hablar claro y preciso de frente a nuestros radioescuchas. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho, bastante, Edgar, que ha estado con nosotros. Al contrario, Víctor, te agradezco mucho el espacio, a Felipe, por supuesto, con sus buenas preguntas, además la puso difícil, no la puso tan fácil, ahí nuestro amigo Felipe. No, creo que ya me conoce y sabe que yo hablo de los temas tal como son, no me gusta sacarle la vuelta, y lo otro es que, pues tampoco tengo que tratar de seguir la corriente para quedar bien con algunos y tratar de beneficiarme, porque a veces te perjudica el decir la verdad, y yo en lo particular siempre la he dicho, ¿no? O sea, independientemente de lo que ocurra, siempre voy a mostrarme de esa forma. Les agradezco a Rogelio. Felipe, pues muchísimas gracias. Algo que quieras, algo que te ha quedado en el tintero, pues te agradezco. No, pues, no, muchas gracias, Víctor, por como cada emisión y celebro, a mí me da gusto como ciudadano escuchar voces en Morena sensatas, que conozcan de política y pues atentos, porque no le preguntamos a Edgar González si qué le gustaría más, si ser alcalde en la próxima administración, presidente de Mazatlán, o acompañar a Imelda en el caso de que Imelda sea la gobernadora como secretario general de gobierno, pero bueno, ya será en otro programa. Exacto. Claro, se la dejamos pendiente, Víctor. Sí, se la vendemos a nuestro radioescuchas. Muchísimas gracias. Nos vamos. Muchas gracias, Roger. Te agradezco.